Bien, iniciando esta clase tenemos este primer tema, ¿cómo lo es la ciencia y tipos de conocimiento? Ustedes en sus determinadas áreas del saber, ya sea en el derecho, en el área de la ingeniería comercial, están llegando a este quinto semestre, donde han visto diferentes áreas y materias acordes a su especialidad. Empero el área de la investigación es transversal a todas las ciencias, puede ser la matemática, la física, el derecho, ingeniería comercial. O sea, usamos conceptos homogéneos para cada uno de ellos. Por eso es que se lleva el método científico. Hacer investigación es pues importante. Por ello es que yo dicto esta materia a diferentes carreras, incluso a fisioterapia, kinesiología, medicina, contaduría. Conozco a varios estudiantes y que hoy también son profesionales en diferentes áreas. Esta materia y el área metodológica me permitió conocer a varios jóvenes en diferentes carreras. Pero, ¿cuál es la finalidad de nuestras carreras? Son ciencias. Y toda área y la universidad tiene esa obligación de producir nuevo conocimiento, hacer ciencia, hacer estudio, hacer trabajos. No simplemente es que nos aprendamos unos conceptos de Messineo, Bacigalupo, de Muñoz Conde en el ámbito penal o en el ámbito jurídico, o por el otro lado nos aprendamos teorías económicas como de David Ricardo, Adam Smith o Marx, que son autores tanto jurídicos o económicos que moldean nuestra sociedad, sí, pero nosotros debemos crear, mejorar o actualizar ese conocimiento. Hoy, si ustedes salen a la calle o ven nuestra sociedad, hay varios problemas, tanto en el derecho o en el área comercial, en el área económica o en todas las áreas. Y como misión que tiene la universidad es pues mejorar, cualificar y proponer soluciones ante esto. Y para ello es que debemos realizar trabajos investigativos. Y en este semestre es que vamos a realizar los mismos. Y como primer tema, recién estamos empezando la caminata, la trayectoria, paso a paso. Luego vamos a ir trotando y luego vamos a correr y haciendo nuestros trabajos investigativos. Ahora lo que nosotros estamos avanzando es la ciencia y tipos de conocimiento. Vamos a partir de ello. Bien. ¿Qué es un conocimiento simple? ¿Qué es un campo interdisciplinario? ¿Qué entendemos por arte? Y al final, ¿qué es lo que será ciencia? Debemos entender muy bien esto para poder iniciar esta materia y les va a servir bastante en los cursos superiores que ustedes vayan a tener. Así que con esto iniciamos. Les hablaba de diferentes tipos de conocimiento. Ahí ustedes pueden ver el conocimiento simple, el campo interdisciplinario, el arte y la ciencia. Todos estos materiales lo tienen en la plataforma, pero ustedes ya pueden hacer y tienen las grabaciones también, esa es la ventaja de esta modalidad, pero también sus apuntes complementarios. Conocimiento simple. Es ese conocimiento llano, vago, ¿no? Y tomado desde el mejor punto de vista vulgar, no es esquematizado, ¿no? Por eso es que se le llama simple. Es un conocimiento vago, llano, simple, cotidiano de nuestro día a día. Es cualquier conocimiento que nosotros podamos tener. Hay un aforismo en el ámbito metodológico. La ciencia es conocimiento, pero no todo conocimiento es ciencia. ¿No? Recalco, la ciencia sí es conocimiento, pero no todo conocimiento es ciencia. Y eso nos va a ayudar a comprender lo que tenemos acá. Conocimiento simple. Ustedes, tanto mi persona, tenemos varios conocimientos, pero no por el hecho de conocer varias cosas es que seamos científicos, o sí. Les pongo un ejemplo. Tenemos nuestra querida universidad en la zona de Miraflores, en la avenida Brasil, ¿no? Ahí la tenemos. Ustedes deben vivir en diversos lugares de la ciudad de La Paz, o quizá alguien también venga desde el Alto. Por ejemplo, alguien que pueda vivir, no sé, por la zona de Miraflores, supongamos por la Portada o por la zona del cementerio. Vive en esa zona. Para cuando volvamos a las presenciales o cuando estaban en las presenciales, tienen que llegar a la universidad. Se levantan, hacen todo y listo. Tienen que salir de su casa. Desde el momento que salen de su casa ya están aplicando un conocimiento. Ya de ahí ustedes saben si deben ir arriba, deben ir abajo, deben ir a la izquierda, deben ir a la derecha. Luego saben hasta dónde tienen que ir. Y luego están en la avenida.
Otro conocimiento, tienen que elegir si van a ir en micro, minibús o si tienen más dinerito en taxi. Pero en el transporte público, ¿qué número de minibús nos lleva? ¿Qué número de micro nos lleva? Es un conocimiento. Vamos en ese transporte público. Ya sabemos dónde debemos quedarnos. No todos los vehículos nos dejan en la puerta de la universidad. Tenemos que quedarnos en una esquina y caminar algunas cuadras hasta llegar. Esa trayectoria que hicimos desde nuestras casas hasta la universidad sí es conocimiento, pero ¿será ciencia o no será ciencia? Eso no tenemos que responder en esta parte inicial, pues no es ciencia, pues es un conocimiento simple. O alguno de ustedes que sale de su casa y llega a la universidad dice, ya llegué a la universidad, ahora soy científico. ¿Podrá decir eso? No creo. Pues si bien es conocimiento, pues no tiene ningún mérito científico, pues no han experimentado, no se han plantado hipótesis, no han hecho objetivos, no han verificado, no han contrastado. Es un conocimiento llano. Y así tenemos diferentes tipos de conocimientos simples en nuestra vida cotidiana, como el hecho de barrer, como el hecho de lavar, pues como el hecho de peinarse. Ya sabemos algunas cosas, pero que no nos hacen científicos, pero que sí nos sirve en nuestra vida cotidiana. Avanzando en este punto, tenemos también campos interdisciplinarios. Es un conjunto de conocimientos simples, pero que ya están enmarcados dentro de un oficio o de una profesión, pero que puede ser técnica. O sea, es el conjunto de conocimientos simples, en palabras más sencillas. Algunos oficios requieren varios campos interdisciplinarios. Por ejemplo, la albañilería. Un buen albañil o un buen maestro, que hay varios y toda profesión es muy respetable, deben saber de construcción, deben saber algo de plomería, deben saber algo de electricidad. O sea, saben varias cosas, saben varios campos, pero ese hecho de conocer cada una de estas ramas no los convierte en científicos. O un maestro albañil llegará a ser científico. No, pero que sí es necesario tener esos conocimientos. Muchos de ustedes podrían decir, no es difícil construir una pared o levantar una pared, ¿no? Ahí se pone, veo mi tutorial y veo mi tutorial y lo realizo, pero podemos ir a ese lugar y nos va a salir un desastre. Acá es por eso que un maestro tiene varios conocimientos. Hay otro tipo de conocimiento que, como lo estamos viendo, es el arte. El arte tiene una pequeña parte de conocimiento, parte del conocimiento, pero se concentra en las aptitudes, habilidades y destrezas que tiene una persona. O sea, el arte tiene una pizquita de conocimiento o parte del conocimiento, pero se basa en aptitudes, habilidades y destrezas. Pero no es ciencia, pero es bonito el arte. Los artistas, por ejemplo, los artistas visuales, los pintores, son artistas que ellos, no sé, que tienen una muñeca de oro, los pintores, y te pintan cuadros maravillosos, como el gran Leonardo da Vinci, que que desde su juventud resaltó dentro de los demás pintores de su época. Ahora, para darles simplemente un ejemplo, podríamos tomar 5 estudiantes, ustedes, 5 compañeros del curso, y podemos poner ahí, en el último piso de nuestra universidad, píntenme todo el horizonte. Les pongo un cuadro, el Illimani de La Paz, ahí, una foto ahí. Y les damos a ustedes lienzo, les damos pintura, todos los materiales. Y les damos a media hora o a una hora para poder pintar ese paisaje o ese cuadro. Todos van a pintar, van a tener el mismo lienzo, van a tener las mismas pinturas. Termina el tiempo. ¿A los 5 les saldrá igual o les saldrá diferente? Les va a salir diferente. ¿Por qué? Pues todos tienen diversas aptitudes, habilidades y destrezas para ese arte que se llama pintura. A algunos les saldrá más o menos regular, va que quiere, ¿no? A algunos les saldrá como dibujo de kinder, no, mejor nivel, pero a otros les saldrá una maravilla. Esto no depende tanto de leer tantos libros. O sea, en vano vamos a leer libros, libros y libros, y eso no nos va a convertir en grandes pintores. Por eso acá más nos vamos a aptitudes, habilidades y destrezas. Lo mismo la destreza para jugar fútbol o algún deporte. Te lo hace la práctica. Tienes que desarrollar una habilidad o destreza. ¿Bien? Una persona, por más que lea 10.000 libros de fútbol, no va a ser un gran futbolista.
Vean cómo hay esa relación en cuanto a aptitud, habilidad y destreza y el conocimiento. Por eso el arte, si bien debemos conocer, por ejemplo, en el fútbol ciertas reglas de juego, pero más peso tiene esa aptitud, habilidad y destreza que pueda tener una persona. Así estamos iniciando el avance programático de nuestra materia, conociendo estos aspectos tan, pero tan importantes. Y luego tenemos la ciencia. Ya en el siguiente tema, el sábado o el siguiente miércoles, vamos a entrar en profundidad a lo que es la ciencia. Pero de manera inicial, la ciencia es un conjunto sistematizado y organizado y contrastado de conocimientos. Es un conjunto sistematizado, estructurado y contrastado de conocimientos. O sea, es un conocimiento más completo. Luego vamos a ver esos conocimientos. Tiene un objeto, tiene un método, tiene una ley o teoría de validez universal. Ahora simplemente les estoy dando el anticipo para que veamos las diferencias. O sea, ya la ciencia es un conocimiento estructurado, verificado, experimentado, ¿no? Y que vale en todo nuestro planeta. Para adelantarles un poco, la ley de la gravedad, acá en Bolivia, en la China, en Rusia y en Estados Unidos, se da, ¿no? ¿Por qué un objeto cae hacia abajo y no hacia arriba? Hasta parecería tonto preguntarnos eso. Si tengo este objeto, ¿caerá hacia arriba o caerá hacia abajo? Si les pregunto eso, ustedes dirán, obvio va a caer hacia abajo. ¿Y esto por qué? Pues hay una explicación científica, que hay una ley de gravedad, hay una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, que tiene 9,8 metros sobre segundo y demás. Vean la diferencia entre un conocimiento simple que es cotidiano a un conocimiento científico que se da en todo el mundo, que es contrastado y que es verificado, ¿no?, por diferentes personas. Estos son para iniciar, los principales tipos de conocimiento. Continuamos, hay bastante por avanzar al respecto. Ahora debemos tener una noción inicial entre dogma u opinión y entre una ciencia que tiene un método. ¿Qué será un dogma? ¿Qué será una opinión? Y acá nos vamos a remitir a miles de años antes de Cristo. Ustedes tienen que recordar sus clases de historia universal. Hablamos desde la aparición del Homo sapiens o las primeras grandes culturas antiguas, entre el Tigris y el Éufrates, la Mesopotamia, donde posiblemente haya estado el Edén. A partir de ello, la Gran Babilonia, o el Gran Imperio, o el Gran Reino Egipcio, ¿no?, los faraones, o la Gran Dinastía China, culturas milenarias. Estas culturas antiguas, ¿cómo percibían el conocimiento? En estas culturas antiguas no había ciencia, o por lo menos su conocimiento no era científico. Su conocimiento era dogmático, teológico y naturalista. Les estoy hablando de estas culturas antiguas. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, que los primeros seres humanos, los cavernícolas, hay varias películas al respecto, leía los que van evolucionando. Cuando van a cazar los hombres de las cavernas, ellos, para dar una explicación al porqué de las cosas, buscaban la razón en cuestiones teológicas o naturalistas. Pues la ciencia busca la causa y el porqué de las cosas, y así también la filosofía. Mientras que el dogma, la opinión y esta concepción antigua buscaba la explicación de las cosas en los dioses o en la naturaleza. Por ello, las culturas antiguas, ¿qué es lo que decían? Ah, ¿qué existe ahí arriba? ¿Qué es eso que está ahí arriba? El sol. Ah, es que es el dios, es el dios Sol, es el dios Apolo, es el dios Marte. ¿Por qué no está lloviendo? Es que el dios de la lluvia nos está castigando. Haremos la danza de la lluvia. O cuando dentro de estas primeras personas salían a cazar al bosque, ¿qué es lo que decían? Que los espíritus del bosque te protejan. Eso seguramente vieron en varias películas y series. Pero más allá de eso, debemos concentrarnos en la manera de pensar de estas personas. Ellos se conformaban en explicar las cosas simplemente con cuestiones teológicas de dioses o si no de la naturaleza. Para nada científico. Mientras que ya les había dicho que la ciencia tiene un conocimiento esquematizado, estructurado, contrastado, verificado, en el cual se usa un método.
El método, igual vamos a tener varias clases en el método. El método es un camino mediante el cual hemos obtenido el conocimiento. O sea, no es una simple adivinación o una adivinanza como en lo anterior, sino acá ya verificamos en la ciencia a partir del método. Por ello, estas culturas antiguas, ese era su conocimiento sesgado. Pues en la cultura egipcia, el dios Ra, el dios Anubis, Osiris, y otros dioses, Apolo, Marte, en la antigua Grecia, antes, bueno, luego vamos a hablar de ello, tenían Hades, tenían Artemisa, Atena, bueno, los dioses que ustedes tengan, pues a ellos les atribuían. Era vivir engañado. Es como si hoy yo les dijese la siguiente opinión. Eso es dogma, eso es opinión para nada científico. Suponiendo que nadie del curso conociese y me preguntasen, ¿qué es lo que está ahí arriba? ¿Es el sol? Sí, pero ¿por qué tanto arde? ¿Por qué nunca se apaga? Y yo les diría, no, es que ahí arriba hay pues un montón de madera que se está quemando, hay mucha, mucha madera, por eso nos da luz y nos da calor como es el fuego. Y muchos dirían, pero si se dan cuenta, ese conocimiento no es científico. Yo me lo he imaginado. Bueno, a la suerte, ¿qué tal si le atinaba o no? Pero eso simplemente es un dogma, una opinión para nada científico. Y eso se da también en el ámbito de las relaciones sociales. Es diferente una discusión a un debate. En los dos se intercambian criterios. Pero en la discusión simplemente tenemos posiciones simples, tenemos dogmas u opiniones que no llegan a ser argumentos. O sea, pueden debatir, bueno, acá en el curso, si hablamos de fútbol, deben haber bolivaristas y estromistas. Van a debatir cuál equipo es mejor. Si estuviesen en una simple discusión de opiniones para nada científicas, dirían, ¿por qué el Bolívar es mejor? Porque sí, y listo. ¿Por qué el Tigre es mejor? Porque sí. Esa definición que ustedes dan, ¿le servirá para algo? ¿Será una fundamentación? No, parece cualquier discusión. ¿No? Ustedes a sus clientes le van a decir, no se ha podido hacer eso. ¿Por qué? Porque sí. Imaginen que para los de derecho va esto, que estén en una audiencia de medidas cautelares y a su cliente les quieran dar una detención, lo quieran meter a la cárcel y le van a decir al juez, señor juez, queremos que usted le dé la libertad a mi cliente. ¿Por qué te va a decir el juez? Porque sí. No servirá ese criterio en el cual simplemente le decimos porque sí. Vean que eso no tiene ningún argumento. Mientras, en cambio, si es que profundizamos y argumentamos el porqué de las cosas, ya tenemos un criterio más amplio. En esa discusión del Bolívar y el Stronger, si lo fundamentamos y argumentamos, ya estamos ingresando a otro nivel opinativo argumentativo. Pues muchos dirán el Bolívar es el mejor desde 1925, mayores títulos, el más grande de América, subcampeón de Sudamérica y demás. Los de Diostranger dirán es el equipo centenario, nunca hemos descendido, somos tricampeones. Vean que ahí ya intercambian criterios fundamentados, ya no es simplemente un por qué sí o por qué no. Y nosotros en el ámbito profesional, en el área que esté, en área jurídica, económica, social, psicológica, nuestros criterios, nuestros criterios profesionales, pues son científicos, siempre deben ser argumentados. No puede decir un médico que le salió mal, ¿no? Falleció tal persona. ¿Por qué? Porque sí. Debe dar una explicación. Eso es lo que diferencia a una persona académica de una persona que no ha tenido estudios superiores. Bueno, no decimos que uno sea mejor que el otro, pero bien que ahí se da esa diferencia. Ya ese nivel es que nosotros nos debemos manejar. No quedarnos en una simple adivinación, una adivinanza, ¿no? Una especulación. Debemos tener bases y fundamentos científicos para poder dar nuestros argumentos. ¿No? Y de esa manera nosotros hacemos ciencia, hacemos academia en el ámbito universitario. Y acá les hablo de esta cuestión. De Grecia, la cuna de la ciencia. Han debido escuchar de Grecia. Como les había indicado, las antiguas culturas, sea Mesopotamia, sea la gran Egipto, la gran cultura china o incluso acá en Sudamérica,
Los mayas, los aztecas o incluso los incas creían en dioses. Ven, aunque tenían sus conocimientos, sí, pero todo lo basaban su explicación en cuestiones naturales o deidades. Ahora, la ciencia es la búsqueda del conocimiento y la filosofía lo es también. La filosofía busca la causa, el porqué de las cosas. Por ello, la madre de todas las ciencias es la filosofía. Pues la filosofía, si lo definimos etimológicamente, filos y sofos es amor a la sabiduría o amor al conocimiento. Filos es amor y sofos es conocimiento o sabiduría. Y es esa constante búsqueda. Por ello es que llevan filosofía ustedes. Y sí, la filosofía es la madre hasta de la química, de la física, del álgebra, de la sociología, de la economía, del derecho, de todo es la madre la filosofía. Por ello, antes de estudiar todo eso, se debe estudiar filosofía. Y la filosofía es muy bonita y muy interesante. A veces en el colegio estudiábamos filosofía y decíamos, es una área un poco aburrida. Muchos decían eso. Pues la filosofía después nos da esos, nos ayuda a buscar ese conocimiento, nos da esas herramientas inteligibles mediante las cuales analizamos. Pues los métodos de la filosofía, el análisis, la síntesis, la deducción, la inducción, la abstracción, la concreción, todos estos elementos que tenemos acá, intelectuales, lo aplicamos a todas las ciencias. Para resolver una operación algebraica tienes que usar deducción, abstracción, todo eso. Para un caso social, tienes que usar igual esos métodos. Para un caso jurídico, igual. Para un caso económico, también. Para un caso comercial, pues todo está acá en nuestra mente. Por eso la filosofía es pues la madre de todas las ciencias. Ahí hay bonitas imágenes en el internet donde se muestra cómo la filosofía ha dado nacimiento a todas las ciencias. Y justamente volviendo a este punto, pues estamos viendo las características del conocimiento. Pero muchos dicen estudio derecho, estudio ingeniería comercial. Sí, es una ciencia, pero debemos enfocarnos en qué es conocimiento. Así que sabemos, hay diferentes tipos de conocimiento. Y en las culturas antiguas tenían esa visión teológica, ¿no? Entre comillas, vivían engañados. Y fue así hasta el siglo 7 antes de Cristo. La Grecia antigua igual vivía engañada, ¿no? La antigua Mesopotamia. Pero, ¿qué es lo que pasa en este siglo 7 antes de Cristo? Nace la escuela jónica en esta Grecia. Hay varias escuelas, eso en filosofía lo han visto, ahora vamos a pasar algo. La escuela jónica, la escuela eleática, la escuela pitagórica, la escuela ecléctica. Nacen varias escuelas en la antigua Grecia. Cosa que esta primera escuela, Grecia, ustedes saben, es un archipiélago, está rodeado de mucha agua. Eso es un archipiélago, varias islas y por todo lado ves agua, mar. Justamente en una de las provincias de la antigua Grecia, Jonia, nace la escuela jónica y es un Tales de Mileto en el siglo 7 antes de Cristo que funda esta escuela. ¿De por qué es tan importante para la ciencia que nos interesa? Pues es introducción a la investigación científica. Debemos dominar todos estos aspectos. Pues antes todos se conformaban en decir o buscaban el porqué de las cosas, es un Dios, pues la naturaleza y par de contar. Pero Tales de Mileto dicen, no, debe haber una causa diferente. No, no creo que sea un Dios. La naturaleza sí, pero ya, y de ahí tiene una concepción ilozoísta, o sea, naturalista. Ya no se quiere apoyar tanto en los dioses. Y dice, no, no creo que sean los dioses. A ver, ¿qué es lo que le da origen a todos? Y Tales de Mileto nos dice el agua. Tales de Mileto dice, todo nace del agua. Nosotros estamos hechos de agua. Tenemos más agua en todo el mundo. Todo viene del agua y todo va al agua. Ese es su razonamiento. Pero vean, puede que sea cierto hasta cierto punto. Bueno, hasta por ahí puede que sea verdadero, que dependemos del agua, pero no todo pues depende del agua. Pero ¿cuál es el valor científico de esta aproximación que es cuasi científica? Es que ya está dejando ese estigma teológica. Ya no dice un Dios, sino dice, no, el agua.
Ya está pretendiendo dar una explicación científica. Incluso por primera vez, 7 siglos antes de Cristo, no hay microscopios, no hay nada. Ya llega a la conclusión que nosotros en la mayoría, en la mayor parte de nuestro cuerpo, estamos compuestos por agua. Pero eso es ya casi como una aproximación, pero ya está aplicando ciertos elementos. Así Parménides, que es el padre del materialismo, nos dirá acerca del apeirón. Anaximandro nos dirá que todo parte del agua. Heráclito igual explicará, dirá que todo parte y nace del fuego, y así diferentes teorías. Pero ahí se hace un boom en cuanto al pensamiento de ese entonces. Se hace ese boom teórico de ya no explicarnos más con dioses. Y es así que llegamos a los grandes de Grecia, a Sócrates, Platón y Aristóteles. Acá les estoy mostrando en la parte inferior izquierda, este es el gran Sócrates. Y es a partir de Sócrates donde ya podemos hablar de la ciencia como tal. ¿Esto por qué? Pues Sócrates es el primero que introduce un método para el estudio de las cosas. O sea, el método es fundamental para el estudio de las cosas y es Sócrates que por primera vez introduce esto. Ya sus colegas anteriormente, tales de Mileta, Anaximandro, Heráclito, ya empezaron a pensar diferente, decían el agua, el apeirón, el aire, el fuego, pero estaban aproximándose. Pero ya sistemáticamente quien analiza el saber mediante un método es Sócrates. Sócrates es un grande de la historia. Frases como el solo sé que nada sé es de él. Pero ¿por qué es tan importante Sócrates? Sócrates nos da su método socrático, nos da un método inductivo, luego vamos a avanzar que es deducción e inducción, y sobre todo nos da su mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Los padres de Sócrates, el papá de Sócrates era cantero, pedrero, y la mamá de Sócrates era partera, o sea, ayudaba a dar luz a bebés, y a ellas se les llamaba mayéuticas. Y tomando ese nombre, Sócrates hace su filosofía y la llama mayéutica. Van a encontrar bastante de esto en el Internet. Dar luz al conocimiento. ¿Y cómo damos luz al conocimiento mediante Sócrates? Es mediante las preguntas y las críticas. O sea, mediante preguntas y críticas podemos perfeccionar un conocimiento. Y saben que los niños son los mejores que aplican, o son quienes mejor aplican esta mayéutica, esta obtención progresiva de conocimiento. ¿Y cómo? Con las preguntas sucesivas o críticas sucesivas. Y todo con ejemplo. En algunas partes puede parecerles complicado, pero yo siempre trato de explicarles de la manera más sencilla posible. ¿Cómo son esas preguntas sucesivas de la mayéutica? Por ejemplo, ustedes deben tener un hermanito menor que es pequeñito, un sobrinito menor o alguien pequeñito en la familia. Quizá por ahí tengan, o si no han visto. Por ejemplo, un pequeñito, como recién está aprendiendo, pregunta de todo. Puede que vea un árbol grande y si ustedes son sus hermanos mayores o a ustedes les preguntan, les van a decir, ¿qué es eso? Les van a decir, primera pregunta. Ustedes le van a decir al pequeñín, es un árbol. Ah, nos va a decir el pequeñito. El pequeñito va a preguntar, ¿por qué es verde ahí arriba? ¿O qué son esas cosas verdes? Son hojas. Ah, ¿y por qué son verdes? Es que tienen clorofila y mediante la fotosíntesis tiene ese color. Ah, bueno, con palabras más sencillas le vamos a explicar. El niño dirá, ah, qué bien. Dice su tronco, ¿por qué es duro? Ah, es que está conformado por diferentes estructuras de no sé qué, que está dentro, que conforman la madera, diferentes resinas y por eso la hace duro. Ah, ¿y por qué es tan grande? Ah, es que crecen, hay de diferentes tamaños. ¿Y por qué hay pajaritos? Ah, es que les sirve de su casa. Y así con pregunta a pregunta, sin darnos cuenta, ya hemos construido un conocimiento completo. Al principio el niño no sabía qué era, pero ahora ya sabe qué es, para qué sirve, cuáles son sus elementos. O sea, vean que mediante las preguntas sucesivas ya hemos construido un mayor conocimiento. Y eso es método socrático. El preguntar por qué. Los niños te preguntan por qué, y uno a veces se desespera, pero están construyendo conocimiento. Y eso es la mayéutica de Sócrates, que lo ha propuesto hace aproximadamente 3 siglos antes de Cristo. No sé si les pregunte eso en el examen, ¿qué es mayéutica?
sé si alguien responde ¿por qué? Estaría en cierta parte, estaría bien. Pues es la pregunta sucesiva de varias cosas. Vean cómo vamos adquiriendo conocimiento mediante la sucesión de varias preguntas. Y ese es pues el método socrático. Y así también se aplica a las críticas. Tenemos un conocimiento, lo vamos a criticar, pero esas críticas que le hacemos nosotros es para mejorarlo. Lo criticamos que vamos moldeando y creando un conocimiento que luego de recibir tantas preguntas o tantas críticas, ya va a ser un conocimiento que ya va a ser digno de ser llamado científico. Ya no va a ser un simple conocimiento. Entonces vean que a partir de esto ya no es una simple aproximación, ¿no? Ya no les digo el sol se está quemando madera, es un conjunto apilado de madera. No, mediante este método socrático ya tenemos un conocimiento científico que ya está siendo verificado, experimentado, contrastado en su primera parte. Por eso Sócrates es pues fundamental en la historia y básicamente a partir de él es que tenemos la ciencia. Podríamos hablar bastante de Sócrates. Sócrates ha sido considerado por el oráculo de Delfos como el hombre más sabio del mundo, o tenía que ser el hombre más sabio del mundo. ¿Qué es un oráculo? Es la representación de una deidad en la tierra y que se representa a través de una persona. En una película, si mal no recuerdo, en 300, Leónidas va a consultar a un oráculo, sube a un cerro, y ahí está una señorita que entra en trance, se hace dar, no sé, por ahí sus movimientos, su chiripioca, pero ahí una deidad está hablando mediante de ella. Eso es un oráculo. Ella sería un oráculo de presentación de un dios. Y justamente antes de que nazca o al nacer Sócrates, a sus papás, el oráculo de Delfos les dijo, este niño va a ser el más sabio del mundo, como lo fue. Y Sócrates era muy sabio. Y ya que estamos hablando de ciencia y conocimiento, y con eso se empieza esta materia, para que nos ubiquemos, ¿cuáles son los alcances del conocimiento? Pues a veces decimos conocimiento, sí, es saber, pero vean que es más profundo. Sócrates decía, solo sé que nada sé. Y ustedes muchas veces eso aplican, pero para sus exámenes. En el examen solo sé que nada sé, pues, porque no saben nada y no han estudiado. Pero Sócrates no se refería a eso. Sócrates era muy sabio y sabía de casi todo, o casi todo. Física, química, filosofía, historia, medicina, leyes, un hombre muy sabio. Pero en algún momento a ustedes les debió pasar esto, que cuando estudian a conciencia, abren un libro, ven un concepto, y esto les lleva a otro concepto, les trae una duda más. En base a esta duda, luego van a otro libro y van descubriendo nuevas y nuevas cosas. Pueden pretender dominar una materia, pueden pretender conocerlo todo respecto a una materia, pero van a ver que no se les va a terminar de aprender. Vamos a dominar una partecita, pero ya conocemos esto, pero esto nos abre las puertas a 2 o 3 nuevos conocimientos. Ya al final uno va estudiando y estudiando y se da cuenta que nunca va a acabar. Y de eso se dio cuenta Sócrates. Él siendo tan sabio, había estudiado tanto que se dio cuenta de esta situación. Se dio cuenta de esta situación que estudiaba y nunca se le acababa ese conocimiento. Y él decía, no, yo a pesar de saber tanto, me he dado cuenta que no sé nada. Por eso él veía, digamos, se enfrentaba a esa galaxia de conocimiento o a ese océano de conocimiento y veía tanto conocimiento que decía, solo sé que nada sé, pese a que él sabía bastante. Bien, y no es la concepción que ahora nosotros le damos, solo sé que nada sé, no sé nada y listo, ¿no? Eso pone en el examen. Pero no, Sócrates le daba esa concepción y es verdadero. Hay tanto conocimiento que es prácticamente imposible uno que sepa todo. O sea, Sócrates era un hombre muy sabio. ¿Qué más acerca de este hombre? Nos vamos a concentrar un poco en él. Él ha sido condenado a vivir, ha condenado a la pena de muerte. ¿Y cómo lo mataron? Bebiendo la cicuta. La cicuta es un veneno. Pero ¿por qué pasó esto? Sócrates era un idealista, era justo. Luego vamos a hablar de Platón, su concepción acerca de la justicia. Platón era el discípulo de Sócrates, pero a Sócrates le gustaba la justicia. No le gustaba la injusticia, que haya clases sociales, nada de eso. Por eso Sócrates instruía a la juventud, para que sean hombres de bien, ¿ven? Y para que la juventud crezca con una nueva perspectiva.
Y esto no les pues gustó a los políticos como hoy en día. Y ya lo vieron a este hombre tan sabio como un enemigo. No, dice Sócrates, está maleando a nuestra juventud, les está dando ideas revolucionarias. Por subversivo le iniciaron un proceso y lo condenaron a muerte, siendo tan sabio y siendo una figura pública. ¿Ven? Imagina una figura pública de hoy. Y Sócrates no se escapó, pues. Él era vamos a decir, tan cumplidor o tan ferviente del Estado de Derecho que se quedó y dijo, bien, no tienen razón, pero yo quiero a mi país y cumplo las leyes. Tomó la cicuta y se murió. Sócrates. Ahí todo esto y dio enseñanzas muy interesantes. Y para que se den cuenta, su capacidad intelectiva era muy interesante y de los razonamientos que él daba. Eh, Vamos a continuar con esto en una segunda parte que va a ser más cortita. Les hablaba que el Zoom solo nos da 40 minutos. En cualquier momento automáticamente se va a cerrar. Les voy a pedir que se vuelvan a conectar inmediatamente al mismo link y en la segunda parte se les va a explicar y también se va a tomar la asistencia correspondiente.